Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, psicólogo de profesión. Y pues vamos a hacer este video el día de hoy. Bienvenidos a esta nueva charla, esta nueva reflexión o análisis que la hemos titulado La riqueza de las naciones, análisis psicológico, ¿sí? Es un libro, La riqueza de las naciones es un libro de Adam Smith, ¿sí? Un clásico de Adam Smith. Y vamos a hacer una reflexión desde la perspectiva psicológica, ¿sí? Y espero que no me demore más de unos 40 minutos, 30 a 40 minutos. Si es que es menos, mucho mejor para que ustedes tengan una referencia del tiempo que vamos a desarrollar esta charla. Ya, pues Adam Smith y La riqueza de las naciones han sido uno de los libros y obras más odiadas por el marxismo y por el post-marxismo. Pero no solamente por el marxismo y el post-marxismo, sino por el neomercantilismo, las nuevas formas de mercantilismo. Entonces, me parece que Adam Smith es odiado tanto por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Entonces, Adam Smith ahora en el siglo XXI es muy odiado y especialmente cuando se habla de él, pues va a generar pasiones, va a generar conflictos y pues enfrentamientos muy fuertes, ya porque a Adam Smith, como les dije, le odia tanto la izquierda como la derecha y pues porque él es uno de los pensadores liberales y pues es odiado por estos dos bandos, el mercantilismo y el comunismo. Ante esto vamos a hacer una reflexión de índole psicológico. Ya yo no soy economista, no soy un especialista en economía, pero sí tengo formación en economía en aspectos básicos, en lo que es la economía comunista, la economía socialdemócrata, lo que es la economía liberal y lo que es la economía mercantilista y conservadora. Entonces, desde esa perspectiva, voy a hacer un análisis más de índole psicológico antes que económico, ¿sí? Pero, por supuesto, tiene las bases de la psicología económica. Yo les invito, antes de comenzar este video, de pronto pueden complementar para entender lo que es la psicología económica. Les invito a un video que yo tengo y que también les voy a colocar en los últimos 5 segundos de toda esta charla, les va a salir en la pantalla, o si no, pueden ir directamente a mi canal de YouTube y buscar Psicología Económica Elvis Orellana Espinosa en mi canal en YouTube. Pueden buscar esa charla, ¿sí? Porque esa es la base del análisis psicológico. Mucha gente cree que los psicólogos solamente analizamos lo que es la depresión, la ansiedad, la familia, que sí es uno de los componentes y objetivos de la psicología, analizar eso. Pero pues los psicólogos también podemos analizar lo que es la ciencia, lo que es a los físicos, a los biólogos, les podemos a los científicos, a los filósofos, y en este caso vamos a hacer el análisis de la riqueza de las naciones desde el punto de vista psicológico. Ya. Eh, Cuando todos leemos un libro, es importante remitirnos a su contexto, ¿sí? Al contexto, quién escribió, hacernos las preguntas epistemológicas básicas, las preguntas filosóficas básicas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde se escribió este libro? ¿Sí? Entonces, no es leer por leer un libro. Entonces, a eso invita la psicología. No solamente leer el contenido, que sí es importante, sino también quién es la persona que escribe, quiénes son sus autores, cuándo escribieron, cómo lo escribieron, por qué lo escribieron, en qué contexto social, político, cultural, económico escribieron esa obra. Entonces, desde esa mirada es el análisis psicológico, hacerse esas preguntas psicológicas y filosóficas básicas. Yo tengo otro video que se denomina Libros odiados por los postmarxistas, ¿sí?
libros odiados por los post-marxistas, y ahí tuve un error de pronto eh, en el tiempo, en el siglo. Yo había dicho que La riqueza de las naciones se publicó en el siglo XIX. Pues ahí tengo una equivocación y con este video quiero corregir esa equivocación que tengo en mi conferencia, libros odiados por un o una post-marxista, ¿ya? En el siglo XXI. Entonces, ahí tengo una pequeña falla. Eh, Realmente, como les dije, yo no soy experto en Adam Smith y en otros temas, y a veces tengo estos errores pequeños, pero evidentemente quiero corregirle con este video y quiero decir que La riqueza de las naciones fue publicada en el siglo XVIII, sí, en el siglo XVIII. Estamos hablando de 1776, ese es el contexto en el cual se desarrolla esta obra, la obra de Adam Smith, una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Esta es una obra que surge en Europa, pues en el contexto de Gran Bretaña, de Escocia, y pues es una de las principales obras de lo que es el liberalismo clásico, ¿sí? Lo que es la ética liberal, lo que es la conducta liberal, lo que es el comportamiento liberal, la psicología liberal, es uno de los padres fundadores de lo que es el liberalismo clásico. Tiene sus bases este libro en lo que es la economía moderna. Acordémonos que la modernidad para muchos autores va desde el siglo XVI, siglo XVII, y pues perdura quizá hasta el siglo, fines del siglo XVIII, incluso algunos dicen hasta el siglo XIX. Eso se conoce como la modernidad en el mundo, ¿sí? Y entonces, este es parte de lo que es la economía moderna, la economía centrada en lo que es la ilustración, el pensamiento ilustrado, y la ilustración escocesa principalmente. El liberalismo, pues ya tuvo sus antecedentes, el liberalismo clásico y esta obra ya tuvo sus antecedentes con, por ejemplo, autores españoles como la Escuela de Salamanca. En la Española de Salamanca, Escuela de Salamanca, hay muchos liberales, como Juan de Mariana, entre otros, que ustedes podrían revisar. También tuvo otros antecedentes, como por ejemplo el mismo John Locke, ¿sí? John Locke también fue otro de los padres y antecedentes de lo que es el liberalismo en Europa, en España y en toda Europa, y pues Adam Smith sigue esa corriente, pero con sus propias aristas, con su propia realidad. Entonces, el liberalismo se opuso al mercantilismo, ¿sí? El liberalismo se opuso al mercantilismo, se opuso a lo que es el conservadurismo, a la derecha, digamos así, ¿sí? Entre comillas, derecha, digamos, porque en ese tiempo, digamos que antes de que surja el marxismo, en el siglo XIX, antes de que surge el marxismo, la derecha estaba representada por el mercantilismo y lo que es el conservadurismo, ¿sí? Y la izquierda en ese tiempo se le consideraba al liberalismo antes de que surja el marxismo. Después de que surge el marxismo, y eso vamos a hablar un poco luego, en el siglo XIX, con Marx, ¿sí? Con Karl Marx y con ciertos antecedentes de lo que es el socialismo. Entonces, ahí sí la izquierda era el marxismo, ¿sí? Entonces, el liberalismo, por supuesto que en el siglo XXI, el liberalismo está ubicado dentro de lo que es el espectro político, está ubicado a la derecha de lo que es el marxismo y a la izquierda de lo que es el mercantilismo, lo que es el conservadurismo, ¿ya? Por eso que el liberalismo en el siglo XXI es odiado tanto por el marxismo y el comunismo como por el mercantilismo y el conservadurismo, ¿ya? Entonces, por eso es que, eh, digamos que desde mi análisis, desde mi reflexión,
el liberalismo está más o menos por el centro. Pero el centro no quiere decir una posición apática, ¿sí? Y yo digo que está en el centro porque está a la derecha del marxismo y del comunismo y está a la izquierda del mercantilismo. Y hay dos posiciones extremas. Por un lado está el comunismo marxista y en la derecha está el conservadurismo eh, religioso, tradicionalista, cultural, etcétera, y económico. Entonces, son polos opuestos. ¿Quién es una perspectiva más de centro, moderada, mediadora, sí, del medio, del centro? Pues evidentemente para mí, análisis es el liberalismo, ¿ya? Entonces, el liberalismo, regresando al tema de Adam Smith, es opuesto al mercantilismo, ¿sí? En ese contexto estaba opuesto a la derecha, digamos en ese tiempo podríamos decir, entre comillas, el término derecha, al conservadurismo, al mercantilismo, a la economía mercantil, al, a lo que son los reyes de esa época, a las monarquías, a la economía centrada en los mercantilistas, y pues Adam Smith estaba en contra de este esquema, ¿sí? Como les dije, yo no quiero aquí ser un dueño de la verdad, en ninguna de mis charlas quiero tener la verdad absoluta, porque creo que una persona y un psicólogo siempre está reflexionando, siempre está analizando, buscando, investigando, y ese es el llamado justamente a las personas que sigan investigando. Yo en este momento puedo decir esto, pero a veces uno va evolucionando, va transformándose, va cambiando y pues va encontrando otra información, ¿ya? Por eso es que yo no me siento 100% el dueño de la verdad, pero sí quiero aportar con un análisis desde el punto de vista psicológico, que evidentemente yo no soy un experto en Adam Smith, considero que hay personas más expertas que saben mucho más y han estudiado a profundidad a Adam Smith y que les voy a dar esos datos para que ustedes los revisen, en el caso de que quieran profundizar. Bueno, yendo un poco ya al contenido y a ciertos aspectos de la riqueza de las naciones, como les dije, yo no he leído el libro a profundidad, solamente he investigado en internet ciertas partes, he visto conferencias, charlas que ya les voy a mostrar para que ustedes accedan. Qué mejor si en algún momento yo pudiera leer ese libro, pero yo creo que ahora estamos también en el siglo XXI y hemos ido no a la fuente primaria, que sería el libro, sino hemos ido a fuentes secundarias con otros analistas del siglo XXI, hemos leído en el Internet aspectos básicos. Entonces, yo no me creo un experto en Adam Smith, pero lo básico que yo he encontrado de fuentes secundarias sobre la obra de Adam Smith, de la riqueza de las naciones, es que se plantea que es una concepción psicológica, económica, social de las naciones y también, no solamente de las naciones, sino también de las sociedades. Entonces, en el libro se plantea algunos de estos postulados, ¿ya? El interés personal beneficia a la sociedad, ¿sí? Entonces, reconoce que todas las personas tenemos un interés, tenemos intereses personales, ¿ya? Tenemos nuestros propios intereses. Y ese propio interés individual puede ser mis intereses personal a nivel individual, a nivel familiar o a nivel empresarial, etcétera. Ese interés individual, ¿sí? Que protege a mi familia, a mi empresa, pues eso beneficia a la sociedad, ¿ya? Y esto nos lleva a otro tema importante, que gracias al egoísmo, ¿sí? Gracias al egoísmo de los particulares, se logra el bienestar general, ¿sí? Gracias al egoísmo de los individuos, de los particulares, o quizás de las mismas familias, se logra este bien común, ¿ya? Entonces, es importante entender que que todas las personas tenemos intereses y esos intereses nos van a llevar a un bienestar de todos, ¿ya? Diferente a otros postulados del marxismo que tiene otras perspectivas. Ellos plantean que el egoísmo es malo, mientras que para Adam Smith el egoísmo, el beneficio personal, el interés personal nos permite a nosotros contribuir a la sociedad, ¿sí? Y pues hay muchos mitos y cosas negativas que se ha dicho sobre el egoísmo, y el egoísmo en sí mismo no es malo, siempre y cuando
por supuesto, respete también el egoísmo de los demás, ¿ya? Entonces, el interés personal y gracias al egoísmo personal de los particulares se logra este beneficio general. Otro de los postulados es la división del trabajo y esto nos lleva a una especialización económica. Ese es uno de los grandes postulados de la economía centrada en la riqueza de las naciones, porque mientras más te especializas en algo, ¿sí? Mientras más te centras en algo, puedes competir con los otros. Por poner un ejemplo, ¿ya? Un empresario no puede hacer todo, no puede ser, por ejemplo, qué sé yo, alguien que tenga una empresa de calzado, puede ser también un empresario del turismo, puede ser un empresario de, qué sé yo, de las minas, etcétera. Entonces, como dirían algunos, quien mucho abarca, poco aprieta, digamos, en términos populares. Entonces, sobre eso está en contra Adam Smith. Por eso es que él plantea que debe haber una división del trabajo para que seamos más productivos y podamos beneficiar a la sociedad. Entonces, para Adam Smith, mientras más especializado eres en un tema, pues puedes mejor competir en el mercado. El caso, por ejemplo, del Ecuador. El caso ecuatoriano se ha especializado en lo que es los productos primarios exportadores, como por ejemplo en lo que es el banano, el cacao, el petróleo, que son parte de la economía del Ecuador y que ha sustentado al Estado ecuatoriano, ¿sí? Ahora, esa es la economía ecuatoriana, pero hay otros países, por ejemplo, que se especializan en lo que es tecnología. Vámonos a Singapur, por ejemplo. Singapur se ha especializado cada vez más su economía respecto a lo que es la tecnología, ¿sí? A la tecnología, al software y los parques tecnológicos. En el caso ecuatoriano, en cambio, tenemos lo que son los productos como es el cacao, el banano, el petróleo, que son nuestros productos de mayor especialización en el país, y así hay otros países que se van especializando. Entonces, Adam Smith dice, si es que un país o una empresa quiere crecer o un empresario quiere crecer, quiere mejorar, quiere fortalecerse, tiene que irse especializando cada vez más. Ya, y así hay otros países y hay otras empresas o grupos empresariales. Sí, hay personas que se especializan en la banca, hay otros que se especializan, qué sé yo, en el comercio, hay otros que se especializan en lo que es, eh, por ejemplo, la tecnología, otros que se especializan solo en lo que es la hotelería. Entonces, Adam Smith dice, mientras más especialización tienes, puedes mejorar el bienestar. Otro postulado es la mano invisible del mercado, ¿sí? Que esto ha sido muy criticado por los comunistas y por los socialistas y socialdemócratas. Bueno, no todos los socialdemócratas, porque algunos socialdemócratas sí rescatan cierta cosa del liberalismo, pero esto ha sido muy criticado por mercantilistas y sobre todo por los comunistas, marxistas y postmarxistas. La mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado hace referencia a una metáfora, ¿sí? A algo simbólico del mercado sin intervención tanto del Estado en la economía, ¿sí? Entonces, Adam Smith era partidario de que mientras el Estado sea más pequeño, puede permitir que las personas puedan tener una mejor economía y el Estado debe intervenir en la economía, pero mínimamente, para dejar que los individuos, que las personas, que los grupos, que las empresas, pues compitan libremente en el mercado, ¿sí? Y decía que el mercado se autorregula. Hay un orden espontáneo del intercambio comercial y por eso es que en el mercado hay una oferta, hay una demanda, hay la competencia, pero también hay cooperación, hay sociabilidad, ¿sí? El mercado no es, Adam Smith decía que no es ni la solución a todos los problemas, ni es perfecto, pero tampoco es tan terrible como lo pintan los comunistas, como lo pintan los socialistas. Entonces, el mercado se autorregula porque tiene una oferta, tiene una demanda y que no necesita la intervención demasiadamente fuerte del Estado, sino que tiene que haber un Estado, sí, con presencia en la economía, pero mínimo, sí, mínimo. Entonces, eh,
Pues evidentemente que en el caso ecuatoriano, el Estado ecuatoriano se ha financiado a través del petróleo, a través del banano, del cacao, en su historia, pero Adam Smith dice, mientras menos intervención haya del Estado en la economía, pues eso va a permitir el bienestar general. Entonces, por supuesto que eso es, el mercado se autorregula, no necesita tanta intervención del Estado. Adam Smith no planteaba que se debe desaparecer el Estado, el gobierno. Debe haber Estado, debe haber una cierta intervención mínima del gobierno y del Estado en la economía, ¿ya? Pero es mejor dejar que se encargue el mercado de lo que es la producción, de lo que es la industria, lo que es las finanzas. Entonces, mientras menos intervención del Estado, eso va a mejorar la riqueza de una nación, ¿ya? Y pues de ahí se toma los postulados de lo que es la economía de libre mercado, ¿ya? Hay pensadores más radicales que Adam Smith, por ejemplo, los anarcocapitalistas, sí, anarcocapitalistas, los anarcomercantilistas, eh, pues ellos están en contra del Estado y que el Estado debe desaparecer y el Estado no tiene que intervenir absolutamente en nada. Entonces, esto es parte del liberalismo clásico, este pensamiento y este libro de Adam Smith, que por supuesto hay que estudiarlo más. Como les dije, no me crean, y siempre les digo, no me crean todo lo que yo digo, pero son los aspectos básicos que aún no ha investigado y yo lo que prefiero antes que me crean en todo lo que yo estoy diciendo es que ustedes vayan e investiguen por ustedes mismos. Bueno, como les decía, toda obra, todo libro tiene que ser leído en su contexto, viendo la biografía de su autor, y ese es el análisis psicológico que yo siempre invito, ¿ya? Un psicólogo puede analizar la economía, puede analizar los temas de familia, puede analizar los temas de los libros, del cine, y uno de los elementos claves para el análisis psicológico de un libro y de su autor es la biografía del autor, ¿ya? Entonces, cuando alguien dice algo hay que saber por qué lo dice, cómo lo dice, en qué contexto lo dice. Y uno de los elementos básicos es conocer la biografía de un autor, sea de una obra literaria, sea de la economía, sea de la física, sea de la ciencia, sea de la biología, de la sexualidad, de la familia, del derecho, etcétera. Un elemento básico para entender es estudiar la biografía de los autores. Entonces, ese es el análisis justamente, aparte del contenido que se lo lee, un elemento básico para analizar el contenido de un libro o de una obra de arte, de literatura, de ciencia, etcétera, o de un político, es entender su biografía. Y pues Adam Smith vivió en el siglo XVIII, sí, en el siglo XVIII, entre 1723 y 1790, vivió en Europa, en Escocia, muy ligado a lo que es Inglaterra, y pues en ese contexto vivió Adam Smith y hay que estudiarlo a Adam Smith en ese contexto, ¿sí? Opuesto al mercantilismo, opuesto al conservadurismo, en el contexto muere cercano a lo que es la revolución estadounidense, a la revolución francesa, entonces se da en ese contexto. Acá en el Ecuador, en esa época, por ejemplo, vivió Juan de Velasco, por ejemplo. Juan de Velasco, el mismo Pedro Vicente Maldonado, vivieron en esa época en el Ecuador para más o menos hacer una relación entre lo que se vivía en Escocia y lo que se vivía en el Ecuador cuando vivió Pedro Vicente Maldonado, que también tengo una biografía de él en mi canal en YouTube, de Juan de Velasco, un sacerdote, historiador. Entonces, en ese contexto, antes de liberarnos de España, digamos así, todavía estábamos en el Estado español, Quito, Guayaquil, Cuenca, el Ecuador, todavía estábamos en lo que es la colonia española, el Estado español, y desde esa mirada, desde esa perspectiva, se relaciona con la vida de Adam Smith, ¿sí? En Escocia. Fue un filósofo, ¿sí? En ese tiempo la economía no estaba desarrollada. Acordémonos que como carrera universitaria la economía todavía en esa época no existía en muchas partes del mundo, pero
quienes analizaban la economía, quienes conocían sobre economía eran los filósofos, ¿ya? Y Adam Smith no fue un economista, Adam Smith fue un filósofo, ¿ya? Uno de los fundadores de la economía moderna, profesor de filosofía moral. Entonces, en ese contexto hay que analizar, ¿ya? Muchos dicen que Adam Smith fue economista, pues evidentemente puede que haya sido economista, pero filósofo de la economía, ¿ya? Y para los psicólogos le entendiéramos como un psicólogo de la economía. Entonces, en esta época todavía no había una especialización o una carrera específica de economista, cosa que se lo hizo progresivamente y ahora tenemos más división del trabajo y por lo tanto ya hay los economistas. Y dentro de la economía también hay subespecialidades. Pero en este tiempo, digamos, todavía no se daba eso. No había mucha división del trabajo en lo que es las ciencias económicas, las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias en general todavía no estaban tan especializadas. Cada vez hasta el siglo XXI se ha ido especializando más, pero todavía hay y ya vemos también gente que no nos especializamos tanto y más bien sabemos y promovemos lo que es la cultura general, ¿ya? Un poco, no, un poco contrarios a Adam Smith en ese sentido, en mi perspectiva, si bien soy un psicólogo, pero a mí me gusta lo que es la filosofía psicológica, la filosofía y la psicología económica, etcétera, y otros temas también de la psicología. ¿Ya? Porque yo creo que, también, si bien la división del trabajo es muy importante en algunos aspectos, en otros aspectos se pierde toda la visión general de las cosas. Entonces, en ese sentido, no estoy tan de acuerdo con Adam Smith. Eh, entonces, filósofo, uno de los fundadores de la economía moderna, profesor de filosofía moral. Entonces, desde esa mirada, él escribe La riqueza de las naciones. Ahora, como les dije, yo no soy un demasiadamente especialista en Adam Smith, no he profundizado, pero evidentemente yo les recomiendo aquí para que ustedes vean otras miradas, otras perspectivas, les recomiendo, por ejemplo, dos videos. Ustedes ingresan al canal de YouTube y ponen Adam Smith y ahí se van a encontrar con este video que se llama Adam Smith y la riqueza de las naciones, Liberty Fund, ¿sí? Que es este video que está acá a la izquierda. Dura 28, casi 29 minutos, ¿ya? Este video de aquí, de Sergio Santillán Díaz, es el canal de Sergio Santillán Díaz. Y este documental, a mí yo lo he visto una o dos veces, quisiera revisarlo más veces porque una cosa es ver, otra cosa es ya estudiarlo, analizarlo, comprenderlo más a fondo. Entonces, este es un primer video que les recomiendo sobre la vida de Adam Smith y la riqueza de las naciones. Otro que tiene un poco menos minutos es Adam Smith en minutos y ustedes pueden revisarlo en el canal en minutos, ¿sí? Ustedes pueden revisarle en el canal en minutos, ¿ya? Adam Smith en minutos y el canal es en minutos. Ahí está este video que resume lo que es la vida en 6 minutos de lo que es Adam Smith, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ir comparando fuentes. Yo lo que siempre digo es comparen fuentes. Acá también, si es que saben este documental, hay que saber quién lo hizo este documental, etcétera, si es que quieren análisis más profundos. Pero si no, yo creo que estos dos videos son buenos para conocer lo que es la vida y la obra de Adam Smith. Yéndonos un poquito más acá, también les recomiendo dos personajes y dos institutos que son fundamentales, ¿sí? En YouTube, ahora con YouTube, pues podemos aprender muchas cosas. Y sobre todo, siempre invito yo a la autodidáctica y a la investigación, porque muchas de las veces en las universidades que a lo menos las que yo he estado en la Universidad de Azuay, en la Universidad de Cuenca, no me han enseñado lo que es a fondo lo que es Adam Smith. Y yo creo que por eso es la autodidáctica, es muy importante para seguir uno conociendo, investigando y los que nos gusta estos temas y nos gusta la investigación. Un video es una entrevista que hacen a Axel Kaiser, es un chileno liberal. Entonces, es un video que ustedes pueden encontrarlo en YouTube, se llama Axel Kaiser y Leonidas Montes, la vigencia de Adam Smith, el libero, perdón. Axel Kaiser y Leonidas Montes, la vigencia de Adam Smith, el libero.
Entonces, busquen a Axel Kaiser, él tiene muchos análisis sobre Adam Smith y este es uno de los videos que ustedes pueden encontrar en YouTube. No me acuerdo el canal en el cual conseguí este de aquí, pero así ustedes lo pueden encontrar. Entrevista a Axel Kaiser sobre Adam Smith. Y en el Instituto Juan de Mariana, ¿sí? En el Instituto Juan de Mariana de España, en el canal de YouTube de este instituto, está también esta charla, esta conferencia que se denomina Pensamiento Filosófico del Liberalismo Escocés de Adam Smith por Paloma de la Nuez. Paloma de la Nuez es una docente liberal del Instituto Juan de Mariana en España. Entonces, son dos videos, si ustedes quieren profundizar sobre los planteamientos de Adam Smith. Un video dura 42 minutos y el otro video dura 58 minutos, casi una hora. Entonces, los que quieran profundizar estos videos, yo creo que son dos personajes del siglo XXI que hacen un análisis y una interpretación, son fuentes secundarias de lo que es el pensamiento y la vida de Adam Smith. Ya, hay que entender otra cosa, que antes de la riqueza de las naciones, se escribió, o Adam Smith escribió en 1759, ¿sí? En 1759 escribió Teoría de los Sentimientos Morales. Teoría de los Sentimientos Morales, que es un libro de ética, es un libro, si se lo quiere llamar, de teoría social, si es que se lo quiere llamar de sociología, ¿ya? O sobre las teorías de las relaciones sociales. Y por supuesto, esto nos sirve mucho a los psicólogos también para entender lo que es el comportamiento, lo que es los sentimientos, lo que es la ética, la teoría social, y es un libro muy importante. Antes de escribir La riqueza de las naciones, Adam Smith escribió este libro, Teoría de los Sentimientos Morales. Entonces, esto puede ser como complementario para entender que el liberalismo no solamente es economicista, no solamente se centra en la economía, no solamente se centra en lo que es la riqueza entendida como monetarismo, como economía, sí, como dinero, sino que evidentemente hay otros componentes de la riqueza y pues la riqueza también tiene bases psicológicas, bases éticas y principios morales. Entonces, aparte de la riqueza de las naciones, este es otro de los libros a los que les interese profundizar sobre Adam Smith. Y yo como conocí un poco también la vida y la obra de Adam Smith, un libro que lo conseguí en el año 2018 y que lo he venido estudiando y lo he venido leyendo, que es un libro de Mario Vargas Llosa del 2018, como les digo, que se llama, valga la redundancia, La llamada de la tribu, ¿sí? La llamada de la tribu es un libro importante, quizá odiado, ¿sí? Y detestado por los mercantilistas de derecha y los conservadores de derecha y odiado por los marxistas, comunistas, socialistas y postmarxistas de izquierda. Es uno de los libros más odiados. También lo cito este libro, como les dije en mi charla sobre libros odiados por los postmarxistas, ¿ya? Esta es una charla que yo tengo, libros odiados por los y las marxistas, los feministas y las feministas. Es uno de los libros más odiados, pero que ha surgido en el 2018 y que nos abre la mente, de Mario Vargas Llosa, sin el afán de idolatrarle, sin el afán de, de generarle un culto, pero yo creo que es un libro muy importante que tiene sus pros y contras y que nos habla evidentemente de la vida de Adam Smith, pero asimismo nos habla de la vida de otros liberales como es José Ortega y Gasset, Hayek, Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Jean-Francois Rebel, entre otros. ¿Sí? No, bueno, sobre ellos principalmente, pero asimismo yo creo que a Vargas Llosa le faltan muchísimos otros libertarios, liberales, otros autores, pero dentro de este libro hay, desde la página 31 hasta la 68, hasta la página 68, tiene la biografía de lo que es Adam Smith, y creo que es importante este libro, que lo tengo, lo estoy estudiando, lo reviso, sobre la biografía y las obras de Adam Smith, analizado por Mario Vargas Llosa en este libro importante. Entonces también es otra fuente para conocer el pensamiento de Adam Smith, que es un personaje odiado por los feministas, por las feministas, por los aliados feministas,
y por supuesto por los correístas, por los postmarxistas, por los indigenistas. Eh, es odiado este libro. Y por supuesto también Mario Vargas Llosa. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente la sociedad, los medios de comunicación, incluso las mismas universidades, a veces nos ponen solamente este pensamiento dialéctico, un pensamiento dicotómico, un pensamiento, yo diría hasta bipolar, un pensamiento contradictorio, eh, que quién es el enemigo principal de Adam Smith, pues Karl Marx. Y pues no buscamos los aspectos en común que pueden haber en estos dos personajes, ni podemos ver los matices que existen entre estos. Entonces, la sociedad nos ha puesto a debatir entre los de izquierda, que son los seguidores de Karl Marx, y los de derecha, que son de Adam Smith, y pues no es tan así. Yo creo que habría que hacer en algún momento alguna charla sobre los aspectos comunes entre Marx y Adam Smith. Hay que ver aspectos en común y por supuesto también los aspectos diferentes. Lo que más se resalta en la sociedad y en las universidades es este pensamiento dicotómico, extremista, un pensamiento, como dice acá, es una dialéctica entre el uno y el otro, se ponen a competir entre unos y otros, y esto ha generado también guerras también, ¿sí? Guerras mundiales, guerras entre países, guerras entre familiares, guerras entre personas, etcétera. Y pues unos defienden el capital a rajatabla como si fuera así una Biblia, y por otro lado están los que tienen el pensamiento a rajatabla de Adam Smith, como también le siguen como si fuera un dios, y pues evidentemente la vida no es así, ¿ya? La realidad no es así, no debería ser así. Entonces hay esta pelea entre el opositor de Adam Smith, que es Karl Marx, y los marxistas, los socialistas, los comunistas, y pues que cuestionan durísimo a Adam Smith. Y también hay los fanáticos de Adam Smith que le critican a todo a los marxistas. Y en algún momento haremos alguna, alguna charla viendo las similitudes entre estos dos, ¿ya? Entre estos dos personajes. Y pues este es el falso dilema, ¿sí? Que ha impactado y ha generado, por ejemplo, la Guerra Fría. Y aquí ustedes ven los seguidores de Marx que han respaldado la Unión Soviética, la URSS y la China o los sistema cubano, y por otro lado los que han seguido a los Estados Unidos diciendo que Estados Unidos es el símbolo de lo que dijo Adam Smith, y pues también hay los fanáticos que defienden todo a los Estados Unidos, o los que defienden todo a Alemania, los que defienden todo a Inglaterra, pues están los seguidores de Adam Smith, y pues ahí se da una serie de conflictos. O por ejemplo, en el caso de los seguidores de Karl Marx, adoran a Cuba, le ven como el paraíso cubano, y por otro lado, los que ven a Chile como si fuera un paraíso, digamos, a vivir. Entonces, ahí hay que irle dando matices a esta Guerra Fría que se ha implementado desde el siglo XX, desde 1917, desde 1945, etcétera, estos conflictos entre los seguidores y fanáticos de Karl Marx y los seguidores de Adam Smith, los marxistas y los post-marxistas y los smithianos y los post-smithianos, digamos así, ¿ya? Entonces, estos son los conflictos que se han dado y que pues hay que darle matices. ¿Y cómo se le da matices en este modelo de dialéctica, de pelea? Pues a través no de un dilema, ¿sí? Porque este es un dilema. Hay que darle un multilema. Y ese es un aporte de la psicología. Hay que darle un multilema a este dilema. ¿Y cuál es ese multilema de este dilema? Pues evidentemente es este de aquí, ¿ya? Entonces, aquí hay otros y muchos autores. Este solamente es un ejemplo de un multilema económico, ¿sí? Que lo hacemos del aporte desde la psicología o personalmente. No centrarnos en este debate únicamente entre Karl Marx y Adam Smith, que ustedes ven cómo están aquí, ¿sí? Acá está Karl Marx y Adam Smith, y hay que darle matices. Y pues, por supuesto que yo considero que hay pensamientos más extremos que el de Karl Marx y el marxismo, como por ejemplo el de George Soros, ¿sí? Que es uno de los que en el siglo XXI financia a toda la izquierda o a mucha parte de la izquierda y del post-marxismo en el mundo. Hay un pensamiento un poco más radical que fue el de Vladimir Lenin en la URSS, ¿ya? Y pues hay también posiciones más extremistas que el mismo Marx, ¿ya? Entonces, eso también hay que entender. Y también está, por ejemplo,
un ministro de Economía, de Finanzas y de Comercio Exterior de la China, que es Chen Deming. Sí, Chen Deming es un miembro del Partido Comunista encargado de lo que es la economía, un ideólogo de lo que es la economía china en el siglo XXI, que también habrá que investigar un poco más sobre él. Entonces también hay posiciones más extremistas. De pronto, acá hay otras posiciones como la de Luis Roseto en Chile, el chileno comunitarista, que él no se dice comunista, sino comunitarista de la economía popular y solidaria. Acá también está Heinz Dietrich, que fue uno de los sociólogos teóricos e ideólogos de lo que fue el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, este alemán. Y acá tenemos otros economistas como Manfred Max Neef, que de pronto puede ser un poco más moderado. Manfred Max Neef, un chileno que falleció recién, muy importante para la economía. Acá está otro sociólogo y economista postmarxista, neomarxista de la teoría del sistema mundo capitalista, que se basa en Marx, pero que critica también a Marx, pero sigue siendo postmarxista. Y Manuel Wallenstein, un sociólogo y economista norteamericano que analiza el sistema mundo capitalista. Acá tenemos otro personaje mitificado, sí, criticado, alabado por mucha gente, John Keynes, ¿sí? El keynesianismo. ¿Sí? Los economistas conocen mucho lo que es el keynesianismo y ahí hay una corriente que también es importante mencionar, que recupera el Estado, pero que también promueve la libertad de empresa. Entonces ahí está John Keynes. Y ustedes ven, aquí está Adam Smith, ¿ya? Que es uno de los liberales más moderados, porque hay más radicales incluso que Adam Smith. Ya, hay más moderados que Adam Smith, pero hay más radicales que Adam Smith. Y este solamente es un ejemplo, hay muchísimos más. También está Raúl Prebisch, un economista de la CEPAL de los años 50 y 60 de Chile y Argentina. Raúl Prebisch, uno de los economistas más importantes de mediados del siglo XX. Un alemán, Ernest Friedrich Schumacher, que es otro de los economistas, que él habla de la economía en pequeña escala, de la economía pequeña, de la economía micro, y pues también es otro de los economistas que hay que revisarlos. Más al extremo quizás de Adam Smith, habrá que revisar de pronto a Ludwig von Mises, que es uno de los alabados por los liberales, Mises, y que pues es más radical que Adam Smith. De pronto habría que revisarlo alguna vez a Mises. Amartya Sen también es un liberal que rescata el papel del Estado, pero pues es uno de los economistas más importantes en el mundo. También moderado, sí, pero digamos acá tenemos en el extremo otros más radicales y pues Mark Zuckerberg, si bien no es economista, pero es uno de los principales empresarios y mercantilistas. Los marxistas le dirían capitalista, yo no le diría capitalista, yo le diría mercantilista porque evidentemente que es uno de los monopolios del tema tecnológico. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, después compró Instagram, compró WhatsApp, entonces tiene un cierto monopolio en lo que es la tecnología de Occidente. Entonces, aquí es un más radical, no es un teórico, sino es un práctico de la economía, de la empresa, de la economía tecnológica, Mark Zuckerberg, y que hay que investigar a este personaje que es más radical, por supuesto, que Adam Smith y von Mises de pronto, un economista no teórico, sino práctico de la tecnología, ¿sí? Un empresario de la tecnología, más que un economista, un empresario de la tecnología y que tiene gran poder a nivel internacional. Otro también con los que se peleó Adam Smith allá en el siglo XVIII fue Thomas Moon. Eh, Él me parece que es del siglo XV, del siglo XVI, Thomas Moon. Habría que investigar más a fondo. Él fue uno de los teóricos y defensores de lo que fue el mercantilismo europeo del siglo XVI, si no estoy mal. Ya habrá que profundizar y hacer un video específico sobre Thomas Moon, pero es uno de los representantes del mercantilismo de la derecha extrema de esa época, ¿sí? Entonces, por eso es que Adam Smith después en el siglo XVIII cuestionó los planteamientos de los mercantilistas, como por ejemplo Thomas Moon. Y acá tenemos también otros mercantilistas, ¿no? Jürgen Klarik y Robert Kiyosaki, dos personajes del siglo XXI que promueven que solamente con la actitud mental uno ya puede, por poco, ser millonario, ser rico, y eso no es tan cierto, ¿sí?
eso no siempre es cierto. De pronto puedan tener ciertos rasgos importantes, ciertos aportes, pero estos son los que creen en la libertad de empresa, en que el mercado lo puede solucionar todo. Robert Kiyosaki es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, y pues son mercantilistas. Los marxistas les dirían capitalistas, pero yo no les diría capitalistas, yo les diría la palabra adecuada, creo que es mercantilismo, ¿sí? Conservadurismo en lo que es economía, pensar que solamente con la actitud, eh, con, con un estilo de vida, uno ya puede ser millonario. Pues evidentemente que no. Evidentemente, eso puede ser una parte, la actitud mental, la psicología económica, las emociones, pero ellos están mirando solo un tipo de psicología económica, un tipo de actitud, y eso evidentemente que no es tan cierto todo lo que plantean Jorge Clarick y Robert Kiyosaki. Y pues por eso es que es importante, además de ello, seguirles, pues contrastar con los análisis económicos, psicoeconómicos de todos estos personajes que ustedes ven aquí. Entonces, no se crean todo lo que diga Jürgen Klarik y Robert Kiyosaki y sus seguidores, que también hay bastantes fanáticos con Robert Kiyosaki y Jürgen Klarik ahora en el siglo XXI, y también hay los fanáticos de Mark Zuckerberg, que evidentemente que todo lo que ellos plantean no es tan cierto que digamos. Por eso es que siempre hay que tener este análisis multilémico, ¿sí? Los multilemas, y tener una diversa perspectiva de lo que es la economía. Y por supuesto, en el Ecuador también tenemos seguidores de cada uno de estos personajes que aunque nunca hayan leído a Robert Kiyosaki, aunque nunca hayan leído a Marx, aunque nunca le hayan leído a Adam Smith o a Raúl Previch o a Max Neff, los que sí conocemos un poco estas teorías económicas y a estos personajes, pues evidentemente que ya podemos decir esa persona más o menos está en la onda de Ludwig Mises, de Thomas Moon, de Karl Marx, de Raceto, de Lenin, etcétera. Entonces, por eso es importante conocer las diversas teorías, las diversas concepciones de la economía y pues también ubicarlo en este espectro económico que es la economía de izquierda, la economía de derecha, la economía un poco más de centro, la de centro izquierda, la de centro derecha. Entonces ahí hay que irlo debatiendo, ¿ya? Por eso es que yo siempre digo, un buen psicólogo no solamente defiende su verdad o la verdad de uno o dos de estos, sino que hay que conocer diversas perspectivas de lo que es la economía, en este caso, en otros casos de la familia, de la sexualidad, y hay que conocer diversos planteamientos para uno tener un propio criterio y no fanatizarnos solamente en Marx, no fanatizarnos solamente en Adam Smith, no fanatizarnos solamente en Robert Kiyosaki, no fanatizarnos solamente en Soros. Entonces yo creo que hay que tener una mirada más integral, sistémica de lo que es la psicología y la economía en este caso. Bueno, y con esto, amigos y amigas, estoy culminando. Quiero recomendarles que al final, al final de mis, al final de esta charla, de este video, que me sigan en las redes sociales, ¿sí? Me pueden contactar, principalmente les digo que me visiten en Facebook, pero también me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. Y pues estoy a las órdenes para asesoría de índole psicológico, individual, familiar, social, económico, al 593-995-3842-75. Pues como les digo, doy asesoría, doy capacitación, estoy a las órdenes acá en el Ecuador. Y finalmente, recomendarles unos 4 videos que son complementarios a esta charla que hemos hecho el día de hoy, que les dije 30, 40 minutos, pero que parece que me he ido un poquito más. Ya estoy casi cerca de una hora. Bueno, sépanme disculpar, pero son temas que necesitan una cierta profundización. Pero bueno, en todo caso, les recomiendo 4 videos. Un video que se llama Psicología Económica, que está en mi canal en YouTube. Otro que les recomiendo que se llama Psicología del Emprendimiento. Otro video que se llama Teorías Políticas, ¿sí? Y otro que se llama Politología, canales de YouTube, ¿sí? Entonces, estos son 4 videos que ya mismo en los últimos 5 segundos de lo que es esta charla, este video, les va a salir en la pantalla, aquí en la pantalla, los que están en mi canal en YouTube en este momento, los que están en Facebook tendrían que ir al canal de YouTube y buscar
estas 4 charlas: psicología económica, psicología del emprendimiento, teorías políticas, politología, canales de YouTube, ¿ya? Entonces, ya mismo les sale estos 4 videos y ustedes pueden ir directamente a esos links. Con esto me estoy despidiendo, cuídense mucho, chau, chau, su servidor Elvis Orellana Espinosa.